Bienvenidos a Constructor Literario. Pensamos que este video lo íbamos a transmitir antes, pero mi ayudante tuvo su semana de exámenes, entonces hasta hoy estamos grabando o transmitiendo este nuevo capítulo, que de hecho es una continuación del que denominamos Los Caminos Literarios. Y si recuerdan, en el episodio pasado arrancamos con el comentario de que la misma literatura nos va llevando por senderos que no nos esperamos. Hablamos la vez pasada de este libro, Adventures in Appreciation, en donde nos comentaba que para apreciar una obra literaria tenemos que tener ciertos conocimientos y ciertas habilidades también que se desarrollan lógicamente con el tiempo y con la lectura, con leer y leer. Entre más conocimiento tengamos de las partes que componen una obra literaria, se va a disfrutar en mayor medida la obra, por estarlas identificando y por saber hacia dónde vamos. Y justamente este libro nos da consejos sobre identificar esas partes. Más adelante vamos a hacer un video en donde mostremos esas habilidades de las que habla este libro, pero lo tomamos la vez pasada como arranque porque nos decía que la literatura nos hace más humanos, nos amplía el conocimiento. Es como cuando dicen que con la literatura, cuando lees mucho, tienes varias vidas, ¿no? Porque tomas las experiencias de los personajes y con ese hecho pues tienes esas mismas vivencias. Entonces son experiencias, se alargan las experiencias y debido a eso nos hace más humanos. Entonces este fue el punto de partida del capítulo pasado, en donde decíamos que si queremos iniciar con ser lectores constantes, a veces es una tarea que nos parece abrumadora. Tan solo el hecho de entrar en una librería y ver la totalidad de las opciones que tenemos, pues desde ahí ya nos da como que un poco de temor el ver la inmensa cantidad de títulos y nosotros tal vez desde nuestra perspectiva darnos cuenta que nos falta muchísimo, pero eso va a pasar en cualquier área de estudio. Y como sabemos, el chiste es adentrarse, iniciar, tener esa firme convicción, porque a fin de cuentas también el libro nos habla de que es un gozo, que es una actividad que siempre nos va a dar un gozo, aparte del crecimiento en experiencias, por lo que ya mencioné. Entonces, si ya ustedes tomaron la decisión, les comentaba que ese es el libro de arranque, donde nos inspira, nos empuja, nos alienta para iniciar y nos dice los por qué tenemos que iniciar con esta actividad de ser lectores. Y también comentamos sobre José Agustín y la tumba, que ya una vez que se toma la decisión de que sí quiero iniciar, bueno, no es mi caso, yo no inicié con este libro, pero fue una sugerencia de mi esposa leer a José Agustín La tumba, y después de leer lo que ya comenté los detalles en el video pasado, pero el hecho fue de que en este libro se habla de Chegov. Si recuerdan, los personajes principales son Gabriel y Dora, en donde Dora le hace unas bromas pesadas a Gabriel, diciéndole a su profesor de literatura que Gabriel no escribió su cuento, sino que lo copió de Chegov. Y hasta ese momento yo les decía que yo nunca había escuchado a Chegov. Entonces yo me preguntaba, bueno, pues tiene que ser alguien importante en la literatura, por eso lo ponen aquí, que en unos estudiantes de literatura lo están analizando. Y bueno, ya en forma de burla, ya cuando lo encontraba en fiestas Dora a Gabriel, se refería a él como Chegovito, ¿no? Le decía, ¿qué pasó, Chegovito? ¿Por qué esa cara? Y cosas así, situaciones así. De ahí, entonces, después de terminar la obra y de
los comentarios que ya están en el primer video, pueden revisarlos. La conexión al siguiente paso en el camino literario fue Chegov. Y yo les comentaba que inicié el conocimiento de Chegov con este libro, que son una selección de cuentos. Y aquí lo sorprendente fue de que les hablaba que al parecer Chegov escogía sus cuentos para narrar un sentimiento en cada uno de sus cuentos. El odio, el amor, todos los sentimientos que una persona puede tener, los va narrando en sus cuentos. Con un realismo increíble, y el libro pues se va muy fácilmente de digerirlo, de disfrutarlo. Es una lectura para disfrutar. Y les ponía algunos ejemplos, creo que hablamos del beso. Y en el cuento del beso les comentaba, les platiqué un poco de qué trataba ese cuento del beso y también les di la introducción hacia otros cuentos para que surja el interés en ustedes. Pero de ese mismo cuento del beso quisiera retomar un párrafo que está en ese cuento, donde dice: alguna vez también llegaría para él un día en que tendría una casa enorme, un jardín, una familia y la posibilidad de tratar bien a la gente, de dejarla saciada, embriagada y felices. Entonces aquí lo que me gustaría comentar en este párrafo en específico es cómo Chegov, bueno, el personaje del cuento del beso está hablando, ¿no? Ya está en la hacienda, admira cómo el hacendado tiene sus invitados, sus familiares, y está compartiendo con ellos. Y el militar dice: pues a mí también me gustaría que llegara el día en que yo tenga una casa grande, un jardín, y poder invitar a la gente a disfrutar conmigo. Ahí el que está hablando es el personaje del beso. Pero si nos vamos un poquito más atrás, ¿quién escribió el personaje? Pues lo escribió Chegov. En realidad estamos escuchando el pensamiento y los anhelos de Chegov. Y esos mismos anhelos que él tenía en 1880, por ahí, por esos años, cuando ya publicaba, pues son los mismos sentimientos que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo, ¿no? Yo quiero compartir también, fruto de mi esfuerzo, pues tener una casa grande, tener un jardín, invitar a la gente, a mi familia, que disfrute, que yo los invite, que ellos disfruten y compartan de las bendiciones que he tenido en la vida. Entonces, si nos ponemos a analizar de 1880 al 2023, pues son los mismos anhelos y sentimientos del ser humano. Es un viaje en el tiempo que hace Chegov y está platicando con nosotros de lo que en aquel tiempo él añoraba, pero lo plasma por medio de uno de sus personajes. Ese mismo anhelo lo tengo yo en el año 2023 y es una conexión que se hace con la literatura que nos motiva aún más para seguir adelante. Algo que vale la pena comentar también es de que estos dos muchachos, Chegov y José Agustín, verdaderamente eran unos muchachos, porque a los 20 años José Agustín publicó este libro y Chegov ya publicaba a los 19 años. Entonces pues es algo así como un shock de la juventud que tenían y de lo que ya habían logrado, de lo que lograron en esos años. Pero bueno, nosotros no tenemos que desmotivarnos, al contrario, ir aprendiendo de ellos, motivarnos para ir profundizando en la literatura, en alguna actividad que ustedes quieran iniciar o aprender o mejorar. Porque también otra realidad es de que en los años de Chegov pues no era muy alta la esperanza de vida. Él murió bastante joven. Pero si tuviera la esperanza de vida, imagínense cuántas obras más nos hubiera dejado.
en la esperanza de vida que tenemos ahora. Bueno, entonces recuerden que este es un camino literario. Iniciamos con el libro que nos motiva, en este caso, a iniciar como lectores. Después nos mandó a José Agustín La Tumba. José Agustín con Chegov nos mandó precisamente a Chegov, a sus cuentos. Y una vez terminados los cuentos de Chegov, en una plática también de amigos, pues yo me acerqué a un compañero que estaba ahí. No era mi conocido, era un integrante era el esposo de una amiga de mi esposa. Entonces pues ellas estaban platicando, yo también platiqué con el esposo, ¿no? Ya es algo que nos toca convivir con las parejas de los amigos. Y bueno, pues salió el tema de la literatura. Y él me comentó entonces, yo le decía que había terminado de leer a Chegov, y él me comentaba de Borges, que él acababa de leer a Borges, o no recuerdo si me dijo que acababa de terminar, o que era el que más lo había dejado impactado, ¿no? Y entonces, de Chegov, en este camino literario, pues nos lleva, de ese convivio, me lleva a Borges. Y aquí está. Nada más que al mencionar a Borges, aquí tenemos que introducir música así como de miedo, porque Borges es lo que mencionaba el primer libro otra vez. Si tenemos las habilidades para apreciar esta obra, va a ser un gozo. Si no tenemos las habilidades todavía, no las hemos adquirido para disfrutar esta obra, va a ser una frustración. Por eso hay que meter aquí música de espanto. En este caso, pues yo ya la verdad había leído bastantes libros antes de llegar a Borges, pero también esa plática me motivó a ir a Borges. O sea, yo lo vi hablando de Borges, tan ilusionado, tan contento, tan impresionado, que dije, wow, o sea, vamos a ver de qué trata Borges entonces. Y bueno, inicié con el Aleph. Esta lectura de Borges es una obligación leerla en conjunto, o en un círculo de lectura o con otra persona, porque tiene mucho de qué comentar, y si uno lo hace solo, pues va a ser un camino más difícil, porque para entenderlo, pues Borges le encanta, le fascina o le fascinaba escribir sus cuentos con referencias literarias, dentro de referencias literarias. Por ejemplo, aquí me gustaría hablar de uno de sus cuentos más cortos, pero que van a entender, o les voy a dar una pequeña idea de por qué es tan importante o tan especial sus lecturas. Y se llama La casa de Asterión, página 81. Entonces aquí, en primer lugar, yo les podría preguntar en este video, ¿quién es Asterión? ¿Han escuchado de Asterión alguna vez? Dice La casa de Asterión. ¿Cuántas páginas van a ser? Es una dedicatoria. 1, 2, 3. Y este fragmento. Y en 3 páginas y un pequeño párrafo hay mucho de dónde explorar otra vez los caminos literarios, ¿no? Y Borges sí te va a llevar a bifurcaciones infinitas, o bastantes.
Entonces, bueno, empezamos a leer la historia y nos damos cuenta al terminar, aquí a lo mejor sí les voy a contar el final, pero es un ejemplo, ¿no? Para entender a Borges. Asterión es el Minotauro. Entonces nos lleva directamente a la mitología griega. ¿Y dónde vivía el Minotauro? ¿Recuerdan? ¿O saben quién es el Minotauro? ¿Recuerdan cómo surgió eso en la mitología griega? Pues vivía en un laberinto. Entonces, ya encadenando las cosas, pues la casa de Asterión es el laberinto, ¿no? Pero en este cuento nos relata Borges la perspectiva del Minotauro. Nos dice sus pensamientos, sus anhelos, sus ilusiones mientras vivía en ese laberinto, sus cuestionamientos. Mientras todo el exterior lo veía como algo maligno, algo que se debía matar, con lo que debían acabar. Él, mientras narra sus pensamientos, pues Borges nos lo dibuja, nos lo transmite como la parte humana, ¿no? Del personaje de Minotauro. Y sus sentimientos, pues nosotros lo percibimos como alguien noble. Y él dice, pues cada cierto número de años entraban hombres que de acuerdo a la mitología pues eran los sacrificios, ¿no? Dice, pero pues se morían casi del susto, ¿no? Y ahí quedaban. Yo no derramaba sangre, pero uno de ellos en una ocasión dijo que vendría mi libertador. Y entonces yo espero a mi libertador. Y como sabemos, llega el momento en que Teseo entra al laberinto y lo mata. Pero poniéndonos en la perspectiva del Minotauro, él esperando un libertador, sin maldad en sus pensamientos, contándonos los juegos que hacía para no aburrirse, contándonos las partes que había en el laberinto. Y bueno, incluso hasta nos encariñamos, yo creo, que con lo que nos narra. Y después llega Teseo y lo mata, pues ahí es un shock para el lector. Porque entonces ya no es el malo el Minotauro, sino el malo es Teseo. Porque nosotros ya nos encariñamos con el Minotauro. Y entonces sale Teseo y tiene un pequeño diálogo. Dice, ¿lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Entonces ahí es el shock, ¿no? De que para nosotros entonces ahora el malo fue Teseo. Y insertado todo esto en la mitología griega. Un ejemplo más, nada más, para darles una probadita de Borges, que se llama La otra muerte, página 89. Y aquí nos habla de un personaje que muy importante es el nombre, Pedro Damián. Entonces nos narra que hubo 2 guerras y que muere Pedro Damián y va la gente que lo recuerda. Y entonces empiezan a hablar de lo que había hecho en batalla, ¿no? Y las narraciones no coinciden. Hay una persona que está buscando información de él y dice, no, eso no coincidió con lo que me dijo la otra persona entrevistada. Y bueno, Pedro Damián participa en 2 guerras, creo que no fueron en el mismo año. En una es un cobarde y en otra es un héroe. Y todo esto va ligado, les decía que el nombre es muy importante, porque uno de los libros también favoritos de Borges es La Divina Comedia, otro paso más en este camino literario. En el canto 21, me parece, sí, canto 21, que ya estamos en el paraíso, dice, en aquel sitio estuve yo, Pedro Damián y Pedro el pecador, en la casa de Nuestra Señora. Sigue hablando.
Pero Pedro Damián, si nosotros exploramos más sobre él, nos va a llevar a textos o ideas donde, por ejemplo, en el cuento se entiende que Pedro Damián murió, en el cuento de Borges, pero como se portó como un cobarde en la batalla, le pidió permiso a Dios de regresar y componer su error. Es lo que nos da a entender el cuento de Borges. Regresa en la otra batalla, por eso no coincidían los relatos en lo que entrevistaba, en los que entrevistaba, y regresa y ahora sí se comporta como un héroe y tiene una muerte digna, ¿no? Pedro Damián. Pero entonces esto está basado de ahí tomó el nombre Borges, pero está basado en las teorías de Pedro Damián, del que habla la Divina Comedia, en donde habla de la omnipotencia de Dios. Lo que ya nos va a llevar eso sí, ya no sería un paso, sería un nuevo camino filosófico, ¿no? Entonces, para leer a Borges necesitamos saber de mitología, necesitamos saber de historia, necesitamos saber de la misma literatura, de obras literarias como Homero, la Ilíada, la Odisea. Y bueno, pueden estar acompañados del internet, ¿no? Un cuento de Borges nunca lo van a entender a la primera. Hay que leerlos varias veces y ir desmenuzando, desgregando, analizando, investigando. Siempre contamos con el internet o con libros, con una biblioteca, para ir haciendo las conexiones, y de ahí entonces descubriremos el gozo de haber entendido un cuento. Y como ya en este camino me había llevado a Borges, pues ya me seguí con ficciones, ¿no? De Borges. También son cuentos. Pero el título lo vamos a encontrar. Aquí me gustaría que me dejaran comentarios. En la parte 1 tengo pocos comentarios. Supongo que porque se están esperando a que termine la serie del Camino Literario. Aquí me gustaría que me dejaran comentarios de qué opinan. ¿Qué caminos literarios han descubierto ustedes? Y recuerden que estos caminos literarios muchas veces nos llevan a rollos peligrosos, digamos. Ustedes tienen, en mi caso, que yo ya había leído pues un buen número de libros, decidí entrar con Borges. Pero si ustedes van iniciando, yo creo que al llegar a ese título de Borges, mejor escoger o desviarse de ese camino, porque no quisiera que les pasara de ese sentimiento de frustración. Entonces, podrían elegir otros títulos, como ejemplo el Conde de Montecristo, David Copperfield, incluso el Quijote. Entonces, ustedes decidan, pero si le van a entrar a Borges, les sugiero que sea una lectura compartida o de círculo de lectura, que ya también hemos explicado cómo hacer un círculo de lectura en estos videos. Entonces les mencionaba que ficciones, para mí, el título de ficciones viene del cuento Pierre Menard, autor del Quijote. Yo pienso que Borges le puso ese título, que no está escrito así como ficciones, pero para mí el título viene de ese cuento. Por favor, escríbanme si ya lo leyeron en los comentarios, si están de acuerdo o si ustedes creen que ese título de ficciones viene de algún otro lado. Recuerden que esto es una plataforma para seguir aprendiendo de literatura, compartiendo experiencias. También pongan en los comentarios si ustedes hubieran llegado a Borges
hubieran continuado o mejor se hubieran desviado. No tiene nada de malo dar un poco más de tiempo, ganar más habilidades y después llegar a Borges. Entonces, ¿cuál fue el camino literario narrado en estos dos videos? Pues fue, recuerden, la de Aventuras en Apreciación, que nos da los consejos de lo que debe tener un lector. De ahí nos mandó a José Agustín. Los voy a traer. De José Agustín nos mandó a Chekov. De Chekov nos mandó a Borges. De Borges nos mandó a la Divina Comedia de Dante. Y pues podría decir que ahí terminó ese camino literario con Dante. Pero nos vamos a encontrar muchas veces estas bifurcaciones. Iniciar con una obra siempre te va a llevar a más literatura. Es bueno, yo quisiera introducir el concepto de tutor literario, porque en los primeros videos les decía yo que la edad influye mucho en qué libro estés leyendo, y les daba algunos consejos de cómo iniciar, qué obras tomar para ir arrancando, para ir retomando el gusto por la literatura. Pero ya en este punto creo que es muy importante tener un tutor literario, porque si después de 3 obras que iniciaste a leer llegas a Borges o a un autor así, pues te vas a frustrar. Mejor alguien que te esté diciendo, te esté guiando, y te diga, bueno, mira, no quiere decir que nunca vayas a leerlo, pero dale un poco más de tiempo, lee estos títulos que ahorita con tu desarrollo de lector vas en tal nivel, y de acuerdo a mi experiencia del tutor, te voy a decir, yo te indicaré en el momento, incluso si quieres lo leemos juntos, y eso va a ser una gran diferencia, créanmelo. Bien, pues denle like por favor, dejen sus comentarios, suscríbanse y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.